Amiguitos, bienvenidos de nueva cuenta a los cuentos del Capitán Filipo López y su tripulación. Filipo, ¿qué te pasó a tus dientes? Nada, ¿por qué? ¿Desde hace cuánto no te los lavas, Filipo? No le digan a nadie, pero es parte de mi disfraz para Halloween. ¡Wow! Estamos súper emocionados porque la época de Halloween ya está aquí. Es de nuestras temporadas favoritas del todo el año, ¿sí o no? ¡Sí! Y conmigo está la tripulación Filipina López. ¡Hola! Hola. Y Fauna Falala. Hola. Y te faltó a alguien. ¿Quién me ¡Ah! Fía López. Amiguitos de los 7 mares, como les decía, estaba muy emocionado porque durante toda esta época de brujas les vamos a tener unos cuentos fabulosos. Pero antes que nada, recuerden darle like al video, suscribirse y compartirlo. Les vamos a contar una serie que se llama Ni tan monstruos. Son diferentes historias que van a estar padrísimos con diferentes monstruos que nos van a enseñar muchas cosas positivas. El cuento de la semana es La Bruja Sí. Era una noche fría de otoño. Las pequeñas Luna y Lena pasaban frente a la casa más descuidada y fea del pueblo, cuando de pronto observaron por la ventana que dentro de aquella mansión volaban platos, vasos y hasta tazas y un florero. Además, se podía escuchar música alegre, muy divertida y muy ruidosa. Pensando que se trataba de una fiesta, las hermanitas Luna y Lena tocaron a la puerta. Y ante sus ojos apareció una peculiar belleza. Cara larga, nariz enorme, lunar velludo en la mejilla y dientes chocos. Con tono maternal, la señora preguntó: ¿qué quieren, pequeñas? Por la música, el movimiento y el ruido, creíamos que había una fiesta dentro de su casa. No tengo fiesta. Escucho la radio a todo volumen para no sentirme sola. Las niñas miraron curiosas al interior de la casa y dijeron: ¡Qué grande casa tienes! no es tan grande como aún parece. La mujer las invitó a pasar a su casa. Y una vez que dudaron un poco por unos segundos si pasaron o no, se veía buena onda, decidieron pasar y se dieron cuenta que su casa estaba un poco desordenada. Por lo tanto, Luna y Lena decidieron ayudarla a limpiar todo. Luna vio una escoba, entonces la intentó agarrar para poder barrer, pero la escoba no se dejaba. Parecía que tenía vida propia. Al buscar el sacudidor, Lena encontró una bola que tenía como nubes adentro. Luna y Lena miraron que a la entrada de un cuarto oscuro los ojos rojos de un fiero animal las observaba. Luna dijo en voz baja: Creo que es una bruja. Lena había pensado lo mismo y decidieron salir de ahí. ¡Corre! ¡Vamos! Pero la mujer las alcanzó y con una voz les dijo: ¿a dónde creen que van? Las niñas gritaron asustadas. ¡Ah! Las condujo al comedor. Ahí sobre la mesa había 3 platos de fruta con crema. Les preparé un postre porque creí que después de barrer y sacudir les daría hambre. Es hora de tomar un descanso. Las niñas se dieron cuenta que las sillas estaban flotando en el aire suspendidas. La mujer sacó una varita y gritó, y recitó un conjuro y acomodó las sillas. Aquello confirmaba las sospechas de las niñas. La mujer era una bruja. ¡Macachis!, exclamó. Olvidé traer los cubiertos y las servilletas. Y moviendo la varita,
acercó volando desde la cocina lo que faltaba. ¡Noche engañero! Mi magia no le hace daño a nadie. Me gusta mover los objetos para no sentirme sola. A propósito, ¿no les he dicho que mi nombre es Sil? Mientras comían su postre, vieron que el fiero animal salía de la oscuridad. Se trataba de un enorme gato esponjado con mucho pelaje que se acercó ronroneando en busca de caricias. Hace mucho tiempo que Sil no se sentía tan contenta. Desde aquel día, Luna y Lena visitaban constantemente a Sil. Se hicieron muy buenas amigas las tres y eso ayudó muchísimo a que Sil ya no se sintiera tan solita. Porque lo que sucedía es que como parecía bruja, olía a bruja, tenía cara de bruja y era una bruja, la gente le tenía miedo y no le daba la oportunidad de conocerla. Pero Luna y Lena le dieron la oportunidad y por eso se hicieron tan buenas amigas. Amiguitos, regularmente pensamos que todos los monstruos, porque son feos por afuera, son malos. Pero en esta colección que les vamos a leer, se van a dar cuenta que son súper buena onda. Recuerden nunca juzgar a la gente por su apariencia. Siempre hay que hacer amigables con la gente, pero tengan mucho cuidado. Sí, claro, porque en esta ocasión esto es un cuento y Luna y Lena decidieron entrar a casa de la bruja, pero eso no lo vayan a hacer, amiguitos. Chicos y chicas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia, surcando el mar de los cuentos. No olviden suscribirse a la campanita, denle like y compartan. Esto estuvo cool. ¡Ahoy, amiguitos! ¡Trum, trum!